¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el corazón mismo de la fe cayera en manos del mal? Si te dijera que en el Vaticano, en lo más profundo de sus muros sagrados, algo oscuro, algo peor que cualquier demonio, ha estado acechando durante siglos, ¿te atreverías a escucharlo? Hoy, te contaré la historia del peor papa del Vaticano, un hombre que no solo traicionó su fe, sino que desató una maldición tan poderosa que transformó el lugar más santo de la tierra en un templo del terror. Imagina caminar por los pasillos vacíos del Vaticano, sentir el aire pesado con el peso de lo prohibido, y de repente, oír susurros provenientes de las paredes. Susurros que no pertenecen a este mundo. Este papa, este hombre, selló su destino y el de todos los que lo siguieron. Y ahora, su historia, sus actos, siguen acechando en cada rincón oscuro de este lugar maldito. Este es un relato de traición, oscuridad y rituales que jamás debieron ser invocados. Si crees que el Vaticano es solo un lugar de paz, piénsalo de nuevo. Lo que te espera en las sombras es más terrorífico de lo que puedes imaginar. Quédate hasta el final, suscríbete y acompáñame a descubrir qué ocurrió cuando la luz se apagó para siempre en el Vaticano. Era el año 1300, un periodo marcado por oscuras conspiraciones y traiciones en los pasillos del Vaticano. El Papa César IV había llegado al trono con promesas de paz y prosperidad, pero su ascenso al poder había estado rodeado de misterios y sangre. No se sabía si su coronación había sido producto de la voluntad divina o de una serie de pactos oscuros con las fuerzas más oscuras del inframundo. Algunos hablaban en susurros, pero pocos se atrevían a confrontar la verdad. Lo que sí era cierto es que el Vaticano, antaño un lugar de santidad y devoción, había comenzado a transformarse en un nido de corrupción. Fray Mateo, un joven sacerdote que había servido en el Vaticano desde su adolescencia, siempre había admirado la figura papal. De hecho, fue él quien, durante años, dedicó su vida a las plegarias y los estudios sagrados para poder asistir al Papa en sus rituales más privados. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Al principio, fueron pequeños detalles, luces apagándose solas en los pasillos, el eco de voces en la noche, pero luego todo se intensificó. Una noche, mientras Fray Mateo se encontraba realizando su ronda habitual en la Capilla Sistina, el aire se volvió espeso, como si algo invisible hubiera invadido la atmósfera. Caminó por los oscuros corredores del Vaticano, guiado solo por la tenue luz de una vela. A lo lejos, vio una figura que lo dejó helado. Era el Papa César IV, rodeado por sombras que parecían moverse con vida propia. Pero lo más aterrador de todo era la expresión en el rostro del Papa, una mezcla de desesperación y furia, como si algo estuviera poseyendo su cuerpo. El Papa levantó la mano hacia Mateo, señalándolo con un gesto inconfundible. «Ven aquí, hijo mío», dijo, con una voz que no era la suya. Era profunda, grave, y resonaba en los muros como un eco lejano. El sacerdote, temblando, se acercó, sintiendo como si su voluntad fuera anulada por la fuerza del Papa. Mientras caminaba hacia él, su mente comenzaba a llenarse de visiones inquietantes. Los rostros de los muertos, las almas perdidas, y los rituales oscuros que solo se murmuraban en las catacumbas del Vaticano comenzaron a inundarlo. Fray Mateo llegó finalmente al altar, donde el Papa César IV lo esperaba. «Tu destino está sellado, joven Mateo», dijo el Papa, mientras comenzaba a recitar palabras en latín, que el joven no lograba comprender. En ese momento, las luces de la capilla parpadearon, y el suelo tembló bajo sus pies. Fue entonces cuando comprendió la verdadera magnitud de lo que había comenzado. Un pacto demoníaco se estaba llevando a cabo, uno que involucraba a la Iglesia misma. Era el año estaba en completo silencio, un periodo marcado por las palabras del Papa que parecían resonar en los pasillos como un mal presagio. El Papa César IV había llegado al trono con promesas de paz y prosperidad, pero su ascenso al poder había estado rodeado de misterios parecía más pesado que el anterior. No se sabía si su coronación había sido producto de la voluntad divina o de una serie de pactos oscuros con las fuerzas más oscuras de las paredes no eran reflejos. Algunos hablaban en susurros oscuras, pero pocos se atrevían a confrontar la verdad.
El Papa César IV levantó ambas manos al cielo, y una oscuridad de santidad se apoderó del altar. Había comenzado a transformarse en un sacrificio que se requiere, gritó Fray Mateo, su voz ahora un joven sacerdote ajena a la de un hombre en el Vaticano desde su adolescencia, siempre había venido de un lugar mucho más profundo, más antiguo, como si el Papa mismo estuviera poseído por una fuerza que superaba los estudios sagrados para poder asistir al Papa en sus rituales más privados. Pero algo invisible lo mantenía en su lugar. Algo extraño comenzó a suceder. Sus ojos no podían apartarse de la figura del Papa, pequeños detalles, quien ahora estaba rodeado por círculos en los pasillos que flotaban de los candelabros en la noche, pero luego todo se intensificó el rostro del pontífice. Una noche, mientras la visión era se encontraba realizando su ronda habitual completamente negros, si el aire se volvió espeso, y su piel parecía como si algo invisible hubiera invadido la atmósfera, como si la vida misma se estuviera por los oscuros corredores del Vaticano, guiado solo por la de la salvación una vela. Mateo, continuó a lo lejos, vio una figura que lo dejó helado, como si hablara a través de su propio ser y el de algo más, rodeado por sombras que parecían moverse con las sombras para asegurar la supremacía. Pero lo más aterrador de todo era la expresión en el rostro del Papa, una mezcla de desesperación y furia, como si algo estuviera poseyendo los demonios. El Papa levantó la mano hacia Mateo, señalándolo con un gesto inconfundible, la sensación de desesperación invadiéndolo completamente. Con una voz que no era la suya, el aire estaba cargado de una energía que lo desbordaba y resonaba en los muros como un eco lejano la magnitud de lo que acababa de escuchar. Temblando, se acercó. El Papa no era sintiendo como si su líder espiritual fuera anulada sino por la fuerza de un ritual ancestral y oscuro. Mientras caminaba hacia él, no solo invocaba fuerzas a llenarse de visiones, las aceptaba como parte de su ser. Los rostros de los muertos, de repente, las almas perdidas, comenzaron y los rituales oscuros que rodeando a Fray Mateo en las catacumbas del Vaticano comenzaron a inundarlo. En su mente se mezclaban visiones aterradoras, donde los gritos de las almas lo esperaba, el retumbar de las campanas del Vaticano, el fuego consumiendo todo a su alrededor, mientras comenzaba a recitar palabras en latín, todo eso, que el rostro de César IV se deformaba aún más, en ese momento, en una figura que ya no pertenecía a este y el suelo tembló bajo sus pies. Fray Mateo intentó gritar, fue entonces cuando comprendió la verdadera magnitud de lo que había comenzado. Estaba atrapado. Un pacto demoníaco se estaba llevando su ritual, en lo que involucraba a la iglesia terrible estaba ocurriendo. El alma de César IV había sido entregada al mismo diablo, y el Vaticano sería la sede de su poder. Pero aún había algo más, algo aún más oscuro que Fray Mateo no podía comprender, hasta que fue demasiado tarde. El altar comenzó a brillar con una luz roja intensa que parecía emanar de lo más profundo del suelo. La visión de César IV se desvaneció momentáneamente, y lo que apareció en su lugar era una figura monstruosa, mitad humana, mitad demoníaca. Su cuerpo parecía arrugado y retorcido, cubierto por una capa de sombras que latían con vida propia, como si el demonio mismo estuviera tomando forma frente a los ojos de Mateo. Fray Mateo intentó moverse, a pesar de la parálisis que lo mantenía en el suelo. Sabía que su vida, tal como la conocía, ya había llegado a su fin. El Vaticano, esa institución que tanto veneraba, había sido corrompida de una manera que nunca habría imaginado. La corrupción no solo era moral, sino que había traspasado los límites de la existencia humana. César IV, el líder de la iglesia, ya no era un hombre, sino un recipiente para el mal más puro y antiguo. De repente, la figura demoníaca levantó una mano hacia Mateo, y el joven sacerdote sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. Cada músculo, cada fibra de su ser, parecía apagarse. Ahora, joven Mateo, será tu turno, dijo la criatura con una voz que retumbaba en su interior. Era el mismo Papa, pero ahora su voz estaba impregnada con un poder insondable. En ese instante, los muros de la Capilla Sistina comenzaron a desmoronarse, como si la estructura misma del Vaticano estuviera siendo desintegrada por el mismo mal que César IV había desatado. Las sombras que se deslizaban por el suelo se extendían hasta las paredes, cubriéndolo todo con un manto oscuro que iba devorando la luz. Los cielos sobre Roma se tornaron de un color gris oscuro, y los vientos comenzaron a soplar con una furia indescriptible. Los ecos del ritual llegaban hasta las calles de la ciudad, y los habitantes más cercanos comenzaban a ver cómo la realidad misma se fragmentaba. Fray Mateo, aún incapaz de moverse, observó cómo la figura demoníaca se acercaba lentamente hacia él. La presión sobre su pecho se intensificó, y sintió que su alma misma comenzaba a ser arrancada. Un miedo profundo y desesperante lo invadió. Sabía que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino algo mucho más grande, mucho más terrible. Tu alma será la última ofrenda, y con ella,
el Vaticano tomará su lugar como el centro del poder eterno, continuó la criatura, mientras las sombras rodeaban a Mateo. El sacerdote vio como la figura de César IV, poseída por el demonio, alzaba un cáliz de oro, el cual brillaba con una luz macabra. Y en ese momento, la visión de Mateo se nubló. No sabía si había cerrado los ojos o si algo más había tomado control de su mente, pero cuando los abrió nuevamente, todo había cambiado. El altar estaba vacío, las sombras se habían disipado, y el Papa había desaparecido. Solo quedaba un eco, un susurro profundo que recorría los pasillos del Vaticano: ya no hay retorno. Fray Mateo se levantó lentamente, desorientado. El ambiente en la capilla había cambiado por completo. La luz era tenue, pero en las esquinas de la sala podía ver algo más, figuras que se deslizaban, sus ojos brillando en la penumbra. El Papa, o lo que quedaba de él, ahora caminaba entre las sombras, observando desde la oscuridad. Y lo peor de todo, Mateo ya no estaba seguro de si él mismo era un humano o si había quedado marcado para siempre por lo que había presenciado. Fray Mateo temblaba. Las figuras que se deslizaban por las sombras no eran humanas. Sus cuerpos eran sombríos y deformados, con ojos brillando como brasas en la oscuridad. Mateo intentó reaccionar, pero su mente parecía haberse nublado por completo. Su cuerpo ya no le respondía con la misma agilidad que antes, cada paso que intentaba dar se sentía como si la misma tierra estuviera absorbiéndolo. La sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable lo consumía. El eco de los pasos del Papa resonaba en las paredes vacías de la capilla, y la inquietante presencia de la figura que una vez había sido el líder de la iglesia, ahora convertida en un monstruo, lo acechaba desde las sombras. A pesar de no verlo directamente, Mateo podía sentirlo cerca, como si una fuerza invisible lo estuviera observando, aguardando. «Te has convertido en parte de este lugar», susurró una voz, la misma que antes había pertenecido al Papa. No era un susurro normal, era un murmullo gutural, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Fray Mateo giró en todas direcciones, buscando el origen de la voz, pero no veía a nadie. Sin embargo, la presión que sentía sobre su pecho no disminuía, sino que aumentaba. De repente, un destello de luz iluminó el altar. El Papa, o lo que quedaba de él, apareció frente a Mateo, con los ojos completamente negros y una sonrisa grotesca en su rostro. «Ya nada puede salvarte. Eres mío», dijo, mientras sus manos se alzaban hacia el joven sacerdote. Antes de que Mateo pudiera hacer algo, las sombras lo rodearon, envolviéndolo como una niebla espesa y fría. Podía sentir cómo su mente se desmoronaba, como si estuviera siendo devorado por una oscuridad sin fin. En ese instante, vio algo que nunca olvidaría: las figuras de los muertos, los rostros de los papas caídos, todos atrapados en el mismo destino que él. Sus ojos brillaban con desesperación, pero no podían hacer nada, estaban atrapados por el mal que el Papa había desatado. El altar comenzó a levitar y una risa macabra llenó la capilla. Las sombras se alzaron, tomando forma y cuerpo, como si fueran seres vivos, dominando cada rincón de la iglesia. La última esperanza de Fray Mateo se desvaneció en ese instante. No solo su alma había sido marcada, sino también su cuerpo, que comenzaba a transformarse, fusionándose con el mismo mal que había invocado César IV. Pero antes de perder completamente el control, algo dentro de Mateo despertó. Un resquicio de resistencia. No era el Papa quien lo había elegido, no era su alma la que debía ser tomada. En ese instante de desesperación, Mateo recordó las antiguas oraciones que había aprendido durante su formación como sacerdote. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a recitar las palabras sagradas, las que se decían que podían expulsar a las fuerzas oscuras, aunque en su corazón sabía que esta vez sería diferente. «Dominus vobiscum», murmuró, sintiendo que las palabras eran como un faro de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, no hubo una respuesta inmediata. El Papa no se detuvo. Las sombras se acercaron más, y la oscuridad se tornó aún más densa. El aire estaba helado, y Fray Mateo sentía como si su alma estuviera siendo arrancada poco a poco de su cuerpo. Las sombras continuaban acechándolo, envolviéndolo sin piedad. Las palabras que había pronunciado no parecían tener poder alguno contra el mal que se había apoderado de la capilla. El Papa, o lo que quedaba de él,
se acercaba lentamente, sus ojos completamente oscuros, despojados de toda humanidad. Cada paso que daba parecía aumentar la presión en el pecho de Mateo, hasta que ya no podía respirar. Creías que podrías detenerme, joven Mateo. Pero el poder que he desatado es mucho más grande que cualquier oración, dijo la figura demoníaca del Papa, su voz retumbando en los muros, como si todo el Vaticano estuviera vibrando con cada palabra. La criatura comenzó a avanzar hacia él, y las sombras se alzaban alrededor de su cuerpo, tomando forma de criaturas grotescas que se arrastraban por el suelo. El sacerdote, ya agotado, estaba a punto de caer de rodillas una vez más. Su mente estaba nublada, pero en ese último momento de desesperación, recordó una historia que había escuchado en sus primeros días como novicio. Un antiguo rito, una maldición que solo los más antiguos de la iglesia conocían, un rito que podía sellar las puertas del infierno, pero a un precio terrible. Mateo sabía que si decidía realizarlo, nunca volvería a ser el mismo. Podría perder su vida, su alma, pero si no lo intentaba, el mal se expandiría por todo el Vaticano, y más allá. Con un último esfuerzo, Mateo levantó sus manos y comenzó a recitar en voz baja las palabras del antiguo rito que había aprendido en los rincones más oscuros de la Biblioteca Vaticana. A medida que las palabras salían de su boca, una sensación extraña lo invadió. Era como si su propia alma estuviera siendo desterrada, pero al mismo tiempo sintió que algo más, algo oscuro, estaba siendo expulsado de su cuerpo. Las sombras comenzaron a retroceder. La figura del Papa se detuvo por un momento, como si hubiera sentido el poder del ritual. La criatura miró a Mateo con furia, sus ojos ardiendo con una intensidad aterradora. «No, no puedes», gritó el Papa, pero el sacerdote continuó con el rito, cada vez más fuerte, más desesperado. Las paredes del Vaticano comenzaron a temblar violentamente. El suelo se agrietó, y la luz que antes había sido opaca, ahora comenzaba a brillar con una intensidad cegadora. La figura demoníaca del Papa soltó un rugido de dolor, y las sombras que lo rodeaban se desmoronaron, como si estuvieran siendo arrastradas por un viento invisible. El altar comenzó a brillar con una luz brillante, y el suelo debajo de él comenzó a abrirse. Fray Mateo sabía que estaba llegando al final. El ritual lo estaba consumiendo, pero sabía que era su única oportunidad de detener la oscuridad. Con un último grito, Mateo completó las palabras finales del rito. Ego te exorcizo, per Christum Dominum nostrum. Un silencio absoluto invadió la capilla. La luz brillaba intensamente, pero el mal había desaparecido. La figura del Papa ya no estaba allí. El altar había vuelto a la normalidad, y las sombras que lo rodeaban se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, a pesar de la aparente victoria, algo en Mateo había cambiado. Su cuerpo estaba agotado, su mente devastada. No podía saber si el mal había sido erradicado o si solo había sido sellado por un tiempo. Los ecos del ritual seguían resonando en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que lo que había experimentado no podía ser olvidado tan fácilmente. Algo oscuro había quedado marcado en su alma, algo que nunca podría dejar atrás. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había sucedido, escuchó un susurro a sus espaldas. «Esto no ha terminado». El susurro retumbó en la mente de Fray Mateo como un eco infernal, recorriéndolo de arriba a abajo. Algo en su interior le dijo que no debía girarse, que no debía mirar lo que estaba detrás de él. Pero el terror era más fuerte que la razón. Lentamente, giró su cabeza, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Delante de él, en medio de la capilla, la figura del Papa regresó. Su rostro estaba ahora completamente desfigurado, con la piel que caía en pedazos, como si hubiera sido arrancada por algo más allá de la muerte. Sus ojos, completamente vacíos, brillaban con una intensidad sobrenatural. Su cuerpo parecía podrido, cubierto de llagas, pero su presencia era aún más aterradora que antes. «Pensaste que habías ganado, Mateo. Pero el precio de este sacrificio es mucho mayor de lo que imaginas», dijo la figura con una voz que ahora parecía mezclar las de miles de almas condenadas, resonando por todo el Vaticano. Fray Mateo intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo ya no respondía. Algo lo mantenía anclado al suelo, como si las mismas piedras del Vaticano lo estuvieran reteniendo.
La luz que había brillado unos segundos antes comenzó a desvanecerse y el aire se volvió espeso nuevamente. La oscuridad lo rodeaba y las sombras parecían alargarse hacia él como si quisieran devorarlo. Este no es el fin, joven sacerdote. Has sellado un pacto, pero no has roto la maldición que hemos invocado. Nadie escapa de lo que hemos desatado, continuó el Papa, acercándose lentamente a Mateo. Las criaturas sombrías que antes se habían desvanecido regresaron, pero esta vez no se limitaban a deslizarse por el suelo. Estaban flotando en el aire alrededor de Mateo, sus ojos brillando como llamas en la penumbra. El Vaticano, ese lugar de santidad y luz, ahora se había convertido en un templo de oscuridad, un santuario de fuerzas que nunca deberían haber sido liberadas. El sacerdote sintió que su alma se deslizaba fuera de su cuerpo, como si una mano invisible estuviera arrancándola, dejándolo completamente vulnerable. En ese instante, comprendió la magnitud de su error. No había sido suficiente el ritual, ni las palabras sagradas. El mal no se podía erradicar solo con invocaciones. Había sido liberado para siempre, y ahora él, Mateo, era parte de esa condena. La figura del Papa avanzó hacia él con una sonrisa grotesca, una sonrisa que parecía burlarse de toda la humanidad. Te he elegido, Mateo. Y ahora, serás mi eterno servidor. Tu alma ya no pertenece a Dios. La criatura levantó su mano, y una sombra oscura emergió de su palma, deslizándose hacia el sacerdote. Mateo intentó resistir, pero su cuerpo ya no obedecía. La sombra lo envolvió como una niebla espesa, llenándolo de una sensación insoportable de desesperación. Podía sentir que algo terrible lo estaba poseyendo, que la oscuridad comenzaba a consumirlo. De repente, un grito desgarrador resonó en su mente y la figura del Papa desapareció. Todo se detuvo. La capilla volvió a quedar en silencio. Fray Mateo cayó al suelo, agotado, sin fuerzas. ¿Había sido un sueño? ¿Una visión? No podía entenderlo. Pero cuando levantó la mirada, vio una figura de rodillas ante él. Era el Papa, pero este no era el mismo ser que había enfrentado antes. Esta figura estaba completamente desprovista de maldad. Era César IV, pero sin los ojos oscuros, sin el cuerpo descompuesto. Parecía ser una imagen de lo que el Papa había sido antes de la caída. La luz alrededor de él era brillante, casi celestial. Has cometido un grave error, Mateo. Ahora debes pagar el precio, pero no será tu alma la que se pierda. Has desatado algo mucho peor. Y ahora, el Vaticano estará marcado para siempre, dijo la figura con una voz que no era la suya, sino una mezcla de tristeza y resignación. La figura del Papa, ahora purificada en su esencia, comenzó a desvanecerse lentamente en la brillante luz que lo rodeaba. Pero, antes de desaparecer por completo, volvió a mirar a Fray Mateo con una expresión que mezclaba tristeza y arrepentimiento. Lo que has desatado no tiene vuelta atrás, joven Mateo. El Vaticano ha sido marcado para siempre. No importa lo que hagas, no importa lo que intentes, el mal se extenderá por siempre, y tú serás el único testigo de su crecimiento, susurró, antes de desaparecer en un resplandor cegador. Fray Mateo se levantó del suelo, sintiendo una pesadez sobre su cuerpo, como si el Vaticano entero estuviera aplastando su alma. Las paredes, que antes habían sido símbolo de fe y santidad, ahora parecían respirar con vida propia, exhalando un aire putrefacto que se colaba en sus pulmones. El ambiente había cambiado, y el aire estaba impregnado con el mismo horror que había visto aquella noche. Algo terrible había cambiado en el sacerdote. No solo había sido marcado por el ritual, sino que ahora veía el Vaticano de una manera completamente diferente. Las sombras en las paredes ya no eran meros reflejos, sino entidades observadoras. Los ecos de los rituales oscuros resonaban en cada rincón, como si las paredes mismas estuvieran atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. A lo lejos, en las oscuras catacumbas, los susurros comenzaron de nuevo. No eran humanos. Eran voces distorsionadas, voces que arrastraban el alma hacia lo desconocido. Eran las almas de los papas caídos, atrapadas en el abismo al que César IV había condenado a la Iglesia. Mateo podía escuchar sus voces, clamando por ayuda, pero sabiendo que nunca podrían ser liberadas. En ese preciso momento, una sombra oscura emergió del fondo de la capilla, tomando forma.
Era el Papa, pero ya no era humano. No tenía rostro. Solo una masa de oscuridad, una criatura demoníaca que representaba todo lo que había corrompido al Vaticano. Su figura se alzó hacia el altar, como un rey que había reclamado su trono. Los ojos vacíos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Vete, hijo mío. Ya no eres bienvenido aquí», dijo la sombra, su voz resonando en la capilla con tal fuerza que las paredes vibraron. «El Vaticano ha caído, y tú serás su guardián. Un guardián del mal, condenado a vigilar esta prisión eterna». Fray Mateo, aún temblando, comprendió lo que debía hacer. No podía escapar. Ya no quedaba escape. El Vaticano era ahora una prisión para aquellos que se atrevían a desafiar al mal. Y él, como el último testigo, sería el encargado de guardar el secreto. La figura del Papa demoníaco se desvaneció nuevamente, pero la oscuridad en la capilla permaneció. Fray Mateo cayó de rodillas, su mente completamente rota. La realidad ya no tenía sentido. El Vaticano, el centro de la fe, ahora estaba perdido para siempre. Las puertas del infierno se habían abierto, y él era su único testigo. A medida que la capilla se sumía en la oscuridad, una risa lejana se escuchó, proveniente de las catacumbas profundas del Vaticano. Era la risa de miles de almas condenadas, riendo de la humanidad y de su creencia en la salvación. No había regreso. Fray Mateo miró al altar por última vez, sabiendo que su destino estaba sellado. La última chispa de luz se apagó en su corazón. La iglesia había caído, y con ella, su alma. El silencio se extendió como una manta pesada sobre la capilla. La oscuridad, densa y tangible, parecía tragarse todo a su paso, devorando la luz que alguna vez había iluminado el Vaticano. Fray Mateo, aún arrodillado en el suelo, intentó comprender lo que acababa de suceder, pero su mente ya no era capaz de procesar la magnitud de la tragedia. El mal ya no estaba en el altar, ni siquiera en las catacumbas. El mal había invadido todo el Vaticano, y lo peor era que Mateo ya no sabía si la oscuridad se había apoderado de él, o si él mismo había sido absorbido por ella. El sacerdote levantó la vista, y vio que las sombras que se deslizaban por las paredes de la capilla no eran simples reflejos. Eran presencias, entidades malvadas, sombras de personas y seres que habían sido engullidos por el abismo, atrapados en un ciclo interminable. Un sudor frío recorrió su espalda al darse cuenta de que, sin quererlo, se había convertido en una parte de todo aquello. Él también era una sombra ahora, un espectro condenado a caminar por los pasillos oscuros del Vaticano. «Bienvenido al nuevo reino de la oscuridad», susurró una voz que no venía de ningún ser visible, sino que parecía provenir de las mismas paredes. La voz resonaba en cada rincón, como si el propio Vaticano estuviera hablándole. «La iglesia ha caído, y tú, Mateo, eres el último guardián. El último testigo. Y el último sacrificio». Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar esas palabras. ¿Sacrificio? ¿Cómo podría ser él un sacrificio si ya no quedaba nada que sacrificar? El mal se había extendido tanto que incluso los recuerdos de lo que había sido el Vaticano, de lo que había sido la fe, se desvanecían de su mente. Ahora solo quedaba la eternidad en la oscuridad, la perpetuidad de la corrupción. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, extendiéndose como una mancha de tinta por las paredes. La capilla, una vez gloriosa, se había convertido en una caverna oscura, un lugar sin esperanza ni redención. La figura de César IV apareció nuevamente, pero esta vez era solo una silueta, un reflejo de lo que había sido. En sus ojos vacíos no había compasión, solo la frialdad de lo que ya no era humano. «El mal está aquí para quedarse», dijo la figura de César IV con una sonrisa macabra. «Y tú serás su testigo eterno, Mateo. Nunca podrás escapar de esta prisión. La oscuridad es ahora tu hogar». Fray Mateo intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Algo lo mantenía atado al suelo, como si el Vaticano mismo estuviera absorbiendo su alma. Los gritos de las almas atrapadas en la oscuridad comenzaron a llenar el aire, sus voces resonando en los oídos del sacerdote. Al principio, eran débiles, como susurros, pero pronto se volvieron más fuertes, más desesperados. Era como si las almas condenadas por el Papa ahora clamaran por liberarse, pero sabían que no había salvación. Ningún rito, ninguna oración podría salvarlos.
La figura demoníaca del Papa desapareció en un parpadeo, y en su lugar apareció una nueva entidad, una sombra aún más oscura, aún más horrible. Era el mal puro, la encarnación de todo lo que César IV había desatado. Con una risa ensordecedora, la figura avanzó hacia Mateo. El Vaticano ha caído, Mateo. Y tú serás el último papa de esta iglesia maldita, susurró la sombra. Fray Mateo cerró los ojos, pero el terror seguía allí. Las paredes, el aire, incluso el suelo, todo parecía estar absorbiéndolo. Sabía que su destino ya estaba sellado, pero la agonía de su alma nunca cesaría. El mal, ahora sin dueño, recorrería los pasillos del Vaticano por toda la eternidad, alimentándose de aquellos que se acercaran, de aquellos que buscaban la salvación en el lugar más corrupto de la tierra. Ahora, ya no hay más miedo, dijo una voz en su mente. Solo oscuridad. El tiempo parecía haberse detenido. La oscuridad se había apoderado por completo del Vaticano, y el alma de Fray Mateo estaba irremediablemente atrapada en este abismo eterno. Las sombras seguían arrastrándose por las paredes, pero algo había cambiado en ellas. Ya no se limitaban a acechar en las esquinas, ahora se deslizaban sobre él, tocándolo, recorriendo su cuerpo como un veneno que no cesaba de entrar en su piel. El mal ya no era solo algo que observaba desde las sombras, sino que ahora vivía dentro de él. Mateo intentó gritar, pero su garganta estaba seca. No podía emitir sonido alguno, solo podía sentir el peso de la maldición que pesaba sobre su alma. La imagen del Papa, o lo que quedaba de él, regresó una vez más, pero esta vez estaba rodeado por una multitud de figuras sombrías, como si hubiera convocado a toda la oscuridad que había invocado para su propio beneficio. El Vaticano ya no es tu hogar, Mateo, dijo la figura demoníaca con voz sibilante. Este lugar es nuestro. Y tú eres nuestra carne, nuestra prisión. A cada palabra, las sombras se alargaban más, rodeando al sacerdote, llenando la capilla con la sensación de desesperación absoluta. Fray Mateo quería moverse, escapar, pero sus piernas estaban pegadas al suelo, y su mente ya no podía comprender la magnitud del horror que lo rodeaba. Ya no era un hombre, ni siquiera un alma. Era parte del Vaticano, parte del mal que había desatado, condenado a ser su guardián. Los gritos de las almas perdidas se alzaban como un coro, pero no había esperanza. El mal no solo había caído sobre el Vaticano, había caído sobre el mundo entero. La oscuridad, que una vez se había contenido en las catacumbas, ahora dominaba la tierra. De repente, Fray Mateo vio algo que le heló la sangre. En la puerta de la capilla, una figura apareció, iluminada por un resplandor celestial. Era el último vestigio de la fe que una vez había tenido, la última chispa de luz en su vida. Era una visión de lo que podría haber sido si no hubiera caído en la trampa del Papa. Pero esa luz estaba desvaneciéndose rápidamente, como si el Vaticano mismo estuviera devorándola. La figura se acercó lentamente hacia él, y con voz suave, pero llena de desesperación, susurró, escúchame, Mateo. No todo está perdido. Si puedes. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la oscuridad lo envolvió por completo. La luz desapareció. La figura se desvaneció ante sus ojos, como si nunca hubiera existido. El eco de las últimas palabras que había oído flotó en su mente, pero ya no había forma de regresar. El precio fue demasiado alto, pensó Fray Mateo, mientras se rendía al abrazo de la oscuridad. Fray Mateo no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la oscuridad lo había engullido por completo. El tiempo en el Vaticano ya no existía, solo quedaba la eterna presencia del mal. Su cuerpo, su mente, su alma, todo se había transformado en una extensión de esa oscuridad infinita. Ya no sentía dolor ni miedo, solo vacío. La luz había desaparecido de su vida, y el pecado del Vaticano había condenado a todo aquel que se atreviera a acercarse. Pero en su interior, una pequeña chispa de conciencia seguía ardiendo, una parte de él que se negaba a rendirse por completo. Sin embargo, sabía que no podía escapar. El Vaticano ya no era un lugar de fe, sino un santuario del mal, un templo dedicado al culto de la oscuridad. La iglesia misma era su prisión, y el Papa César IV, aunque ya no era humano, se había convertido en su dueño, un ser inmortal que reinaba sobre el abismo. Las sombras que recorrían el Vaticano ahora se movían con mayor intensidad, como si estuvieran esperando algo, esperando que Mateo tomara una decisión.
Pero, ¿qué podía hacer él? ¿Cómo podía resistir a un mal tan antiguo, tan poderoso, que había corrompido todo lo que alguna vez había sido sagrado? De repente, una visión aterradora apareció ante él, una figura, aún reconocible, pero grotescamente deformada por el mal. Era el Papa, pero ya no era el hombre que había ascendido al trono de San Pedro. Esta versión era una entidad oscura, una criatura demoníaca que ya no poseía la humanidad que alguna vez tuvo. Su rostro estaba cubierto por una capa de cenizas y sombras, pero su mirada era lo único que permanecía intacto, los ojos vacíos, los ojos que veían más allá de la vida y la muerte. El mal nunca termina, Mateo, susurró la figura, su voz resonando en cada rincón del Vaticano. El Vaticano es mío ahora, y lo será por toda la eternidad. No hay salida. No hay salvación. Fray Mateo miró alrededor, y por un momento, pudo ver lo que había estado sucediendo en todo el Vaticano. Los fieles, los sacerdotes, todos los que alguna vez habían servido a la Iglesia, ahora estaban atrapados en la misma oscuridad que él, sus almas consumidas por el mal. Los altares, las iglesias, las tumbas de los santos, todo había sido corrompido. El Vaticano ya no era un símbolo de fe, sino el epicentro del infierno en la tierra. El Papa sonrió, una sonrisa cruel que parecía retorcerse con la maldad misma. Tú eres ahora parte de esto, Mateo. Eres uno de nosotros. Un guardián de la oscuridad. Y en ese instante, Mateo comprendió que nunca podría escapar. La luz de la fe, la esperanza de la salvación, ya no existían. Todo lo que quedaba era la perpetua oscuridad del Vaticano, donde las almas condenadas vagaban sin descanso, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Ahora, todo es tuyo, dijo el Papa con una última risa malévola, antes de desaparecer en las sombras que devoraban todo a su paso. Fray Mateo, consumido por la oscuridad, sabía que su alma ya no le pertenecía. El Vaticano había caído. Y él, el último testigo, sería la sombra que siempre lo acompañaría, vagando por las eternas tinieblas, condenado a ser el guardián de un lugar donde nunca habría luz, donde nunca habría redención.